Gracias, Bart. Bueno, buenos días. Mi nombre estoy muy bendecido y emocionado de trabajar con nuestro Ministerio de Misiones. Por cierto, si estás interesado en misiones, puedes venir y hablar conmigo. Si eres joven o si ya estás en el más maduro, me gustaría hablarte acerca de misiones. Importante es que estamos haciendo Christmas en agosto primero, que creo que es el siguiente domingo. En agosto tenemos cinco domingos para hacer Christmas en agosto. Y lo que vamos a hacer, vamos a dar una mesa donde vamos a tener tarjetas, donde puedes llenar una tarjeta de Navidad para las familias misioneras que apoyamos. Pueden poner oraciones, pueden, pueden darle una ofrenda monetaria. También vamos a tener una toma de fotos con una cámara Polaroid, así que va a poder tomarse una foto con su familia y mandarle la foto a los misioneros. Y la razón por la que hacemos Christmas en agosto es para poder mandarles una bendición y un apoyo a los misioneros, pero también para aquellos que somos nuevos y que somos nuevos, nos da una oportunidad de conocer a los misioneros mejor. Y hablando de las familias que apoyamos aquí, tenemos a una familia que está en Brasil y ellos están en Estados Unidos y están planeando, si Dios lo quiere, venir en noviembre, así que podremos escuchar de ellos en persona. También tenemos a otra familia que está en Inglaterra y también tenemos a otra familia en Dakota del Norte. Último, pero no por final, tengo un anuncio basado en las recomendaciones de nuestro equipo de misiones, también como la aprobación de los ancianos. Nos ha dado la luz verde para traer otra familia que podemos apoyar mensualmente en nuestro campo misionero. Así que estoy feliz que vamos a apoyar a Santiago en Colombia, a Santiago y su esposa. Han puesto un video, el que vamos a ver ahorita en un momento, y van a compartir lo que ha hecho el Señor en sus vidas, igual que en Colombia. Aprecio el tiempo. Pensé que pensé que me iban a dar 2 horas y media, pero me dijeron no, son 2 minutos, así que le doy las gracias y espero poder hablar con muchos de ustedes en la mesa. Gracias. Mi nombre es Santiago, mi nombre es Juliana. Me preparé para ir al campo misionero a Colombia. Nuestro testimonio de Julia y yo es muy similar. Nosotros nos salvó a una edad singular. Si fuimos salvos en un estudio bíblico, él y otros amigos me compartieron el evangelio y por la gracia de Dios fui salvo. Nunca pensé que me casaría con un pastor, pero en la gracia del Señor, Él me dio a mi esposo, que siga al Señor y yo también quiero seguir al Señor. Así que este proceso de plantar la iglesia empezó unos años atrás. Empecé a visitar a Colombia en unas conferencias y empecé a conocer gentes que necesitaban una iglesia, un lugar para adorar a Dios, donde podían recibir entrenamiento bíblico. Así que nos empezamos a juntar por Zoom y así es como empezó a crecer el estudio bíblico en Colombia. Nuestro plan y oración es empezar una iglesia bíblica en Cali. También queremos empezar un centro de entrenamiento para pastores donde hombres fieles pueden ser equipados para ser pastores y ancianos para otras iglesias alrededor de Cali. Cali es una de las ciudades principales en Colombia. La población es casi de 4 millones. Y el problema
más grande de Colombia es la falta de exposición. Y al empezar una iglesia bíblica, estamos haciendo el proceso de hacer discípulos, de evangelizar, de bautizar y enseñarles a seguir todo lo que Cristo les ha mandado. No hay otra forma de hacer la gran comisión que plantando iglesias. Hola, Grace Bible Church en Bakersfield. Es mi gozo estar con ustedes y darles un poco de reporte de lo que estamos haciendo aquí en Cali, Colombia. Hace unos meses empezamos la iglesia en la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Y empezamos el domingo, el servicio del domingo. Estoy predicando el Evangelio de Marco. Y también los miércoles tenemos una serie de 1 Juan. Así que estoy tan agradecido de lo que el Señor está haciendo aquí. Está trayendo gente nueva cada semana. Y se han quedado y están fieles aquí en el trabajo del Señor. Y es la primera vez que la gente está escuchando un sermón expositivo. Y les pedimos que oren por aquellos creyentes nuevos que están viniendo. Y aquellos que no son creyentes, pero aún así están escuchando el Evangelio. Y que abra sus ojos y cambie su corazón. Y que sean parte del cuerpo de Cristo. Así que les pido, por favor, que oren por nosotros. Y como recordatorio, probablemente algunos de ustedes sepan que el café colombiano se vende en todo el mundo. Y tal vez sea lo poco que sea de Colombia, el café de Colombia. Pero cada vez que agarren un café o alguien de ustedes les dé un café, lo pueden tomar como un recordatorio de orar por esta iglesia en Colombia. Y puede ser como una segunda oración. Estoy agradecido por la oportunidad. Y espero que muy pronto los pueda visitar. O que algunos de ustedes puedan venir a Colombia. Así que gracias mucho, Grace Bible Church de Bakersfield. Y voy a estar también orando por ustedes. Así que bye bye. Aquí estamos. Así que los niños pueden ir a la iglesia para niños. Gracias por su paciencia. Hay niños entre nosotros. No sé por ustedes, pero voy a estar orando mucho por Colombia cada vez que compre o tome un café. Aunque lo digo esto por el pastor Alex, creo que el café de Guatemala es mejor. Tal vez estén problemas, pero bueno. Es un privilegio poder abrir la palabra de Dios esta mañana. Este pasaje al que vamos a estar mirando en 1 Corintios, Crónicos 29, es un pasaje que siempre he sido gozoso, pero también ha sido difícil para estudiar. Pero vamos a meternos en eso. Pero ponemos mucho valor en nuestras últimas palabras. Recordamos cuando le dijimos te amo por última vez a un ser querido. Las famosas últimas palabras de Jesús en la cruz, consumado es, resonarán a lo largo de la historia en la eternidad. Aún cantamos hace unos momentos que cuando estamos en el cielo, aún mis labios cantarán de su alabanza. A menudo nuestras últimas palabras son la razón por las que queremos ser recordados, porque las vemos como nuestro legado duradero. Esta mañana vamos a ver las últimas palabras de la figura más prominente de toda la historia de Israel, el rey David. Ahora los escritores, según Samuel y 1 Crónicas, ambos escogen un evento diferente para concluir su relato de la vida de David, y esos relatos finales nos dan ideas únicas en las que podemos aprender acerca de David y de parte de David. Segunda de Samuel concluye donde termina la vida de David, con el fallando una vez más y mostrándonos claramente que él no es el rey eterno que estamos buscando. Pero 1 Crónicas, que vamos a ver hoy, termina con David tomando una ofrenda en respuesta a la gracia de Dios en su vida. Ahora, lo que es importante señalar es que a pesar de que ambos escritores eligen un evento diferente para resumir la vida de David, ambos relatos tienen la
última acción de David siendo una respuesta al Evangelio. En 2 de Samuel, después de que Dios detuvo la plaga, David compra el campo donde Dios le había mostrado misericordia a él y a Israel, y dedica esa tierra como el lugar para la construcción del futuro templo. ¿Recuerdan la historia cuando David va a Aram, al hombre que era dueño del campo, para comprarlo? En 2 Samuel 24:23 registra que dice David, y Aarón dijo, Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que parezca bien a sus ojos. Mire los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña, todo rey. Araúna lo dan rey. Pero lo que David dice no, sino que ciertamente por el precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Así que David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó David un altar al Señor, ofreció holocausto y ofrenda de paz. Esta mañana, sin embargo, en 1 Crónicas vemos a David tomando una ofrenda para la construcción de ese templo y orando una oración final que encapsula su gratitud y asombro por la gracia de Dios. Estas últimas palabras de David revelan su corazón y su enfoque final y lo que él quiere que sea su legado final. Así que abran sus Biblias en 1 Crónicas 29. Y vamos a preparar nosotros mientras te vas acercando allí. Prepárate para escuchar lo que un comentarista llama una de las más fervientes y llenas alabanzas de todas las oraciones y peticiones en las escrituras hebreas. Y eso es decir mucho, porque estás hablando de la persona que escribió una buena parte de los salmos. Así que antes que lleguemos ahí, vamos a mirar el versículo 10 a 22. Pero antes que lleguemos ahí, déjame preparar el escenario para ti. David ha tomado una ofrenda masiva para el templo. Si bien quería construir el templo, no se le permitió hacerlo. Y lo vemos diciendo a los funcionarios de Israel en el capítulo anterior: tenía en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el estrado de nuestro Dios, e hice preparativos para la construcción. Pero Dios me dijo: no puedes construir una casa para mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado sangre. Así que el sueño de David para construir el templo se fue, y esa responsabilidad fue puesta en su hijo Salomón, que en sus palabras, como muchos padres pueden decir sus hijos, es joven e inexperto, pero David va a orar por él para que más tarde él la construya. Así que David llama al pueblo de Israel a una entera dedicación solemne al proyecto de la construcción del templo, y él lidera con el ejemplo de su propia generosidad. Él da de su fortuna personal al edificio del templo, una fortuna casi inmesurable. No da de su exceso real o gubernamental, no da de las arcas del Estado, pero da de su propia fortuna personal, y básicamente no deja nada atrás. Su ofrenda es impresionante. Podemos mirar los números ahí. Suponemos que un talento pesaba alrededor de 75 libras. Esta cantidad llega a casi 112 toneladas de oro, más los 7,000 talentos de plata, que serán 260 toneladas de plata. El valor total de estos metales preciosos se ha estimado en miles de millones de dólares, y es solamente lo que David dio. Entonces la nación de Israel siguió su ejemplo: 5,000 talentos, que ascienden a 187 toneladas de oro. Algunas de ustedes, mujeres, están enloqueciendo por eso. 10,000 talentos de plata, que equivale a 375 toneladas de plata. 18,000 talentos de hierro. Escuchen esto, que son 3,750 toneladas de hierro. La suma de todo esto es asombrosa y se estima en miles de millones de dólares. La ofrenda era masiva y representaba una parte significativa de la economía de la nación, que se dirigía, piensen en esto, al ministerio.
Solo podremos imaginar si nuestros líderes invirtieran nuestros impuestos así. Salomón iba a ser capaz de construir este templo con todo el dinero en efectivo y sin deudas. Y el versículo 9 dice, el pueblo se regocijó porque habían dado voluntariamente, porque con todo un corazón se habían ofrecido libremente al Señor, con todo un corazón. Esta emoción y ofrenda masiva es el resultado de la oración y las palabras finales de David a Israel. Así que leamos 1 Crónicas 29, 10 al 20. 1 Crónicas 29, 10 al 20. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea. Y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. En tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracia y alabamos tu nombre asombroso. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa para tu santo nombre procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en integridad de mi corazón y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Vamos a terminar ahí por ahora. Cuando todo está dicho y hecho, al final de la vida de David llega este momento culminante de alabanza. Él bendice al Señor y deja un legado centrado en el reino. Él no está reflexionando sobre sus propios logros. Él no está dejando que todo el mundo sepa lo que ha hecho. No está buscando hacerse un nombre duradero para sí mismo. No, en vez de eso, él está representando ante toda la asamblea de Israel y bendice al Señor. Y mira un reino que excede con creces aquel en el cual él es rey. El punto central de esta oración es el reino de Dios. El reino de Dios no es solo un objeto de alabanza, sino la fuente de la riqueza de la que se han hecho las contribuciones para el fondo del templo. Incluso la petición de David en el versículo 7-19 es que la generación futura podría mantener la misma actitud hacia Dios y apela a la soberanía de Dios. Oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel. Así que David nos enseña cómo unas buenas y famosas últimas palabras deben de ser. ¿Qué legado quieres dejar atrás? Una vida centrada en el reino. Así que él comienza su oración con un himno de alabanza en los versículos 10 al 13. Su legado está en el reino, la alabanza del reino de Dios. La alabanza de siempre empieza con la alabanza del reino de Dios. David es un poeta. Sabemos eso, el verso y la prosa emanan de sus puros. Es elocuente y bueno hablando y abre su oración con este himno de alabanza que nos recuerda mucho al Salmo 145
que nuestro pastor David leyó anteriormente en otro servicio. El rey David está centrado en el reino de Dios, no en su propio reino, sino en el reino de Dios. Puedes imaginar la escena. Es como una película épica. El rey de pie en una torre muy por encima de sus súbditos. Una montaña de metales preciosos entre él y una multitud tan grande y vasta. La cámara se desplaza para captar la magnitud. Con su voz en auge, David está preparado para inspirar a las masas y a las generaciones futuras. Él está mirando las riquezas acumuladas, el poder y el prestigio ante él. Y su respuesta es impactante. David, ¿qué hace? Bendijo al Señor en la presencia de toda la asamblea. Y luego irrumpe en un himno de alabanza. El pastor Steve no tiene miedo de ser técnico con usted y por lo tanto yo les daré una muy breve lección de gramática de poesía hebrea. Muchos de ustedes lo han escuchado usar antes. Pero los versículos 10 al 13 forman lo que llamamos una estructura quiástica. Lo que es eso es simplemente tengo unos maestros de hebreo, pero es como un espejo poético. La primera línea del himno refleja la última línea, la segunda línea refleja la penúltima línea y así sucesivamente cuando las líneas finalmente se encuentran en medio, en este caso la tercera línea. Eso es una pista sobre el tema central del himno. Otra forma de pensarlo es como subir a una cumbre y luego a un descenso que retroceda esos pasos, así que queremos averiguar cuál es el punto central. Bueno, empezamos por fuerza. Los versículos 10b y 13 reflejan cada uno de ellos como declaraciones de alabanza. El 10b dice: bendito eres tú, oh Señor, el Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de siglos. Pero ve al versículo 13 y dice: y ahora te damos gracias, nuestro Dios, y alabamos tu glorioso nombre. Ambos versículos alaban los nombres de Dios, Yahweh y Elohim. David alaba la naturaleza eterna de Dios y su pacto a Israel. David no habla de su propia posición y prestigio y no dice mira lo que he logrado, no, alaba el gobernante supremo de todo. Y ahí es donde empieza. Pero la siguiente capa de su himno se encuentra en la primera parte del versículo 11 y eso refleja la segunda mitad del versículo 12 y expone todo lo que Dios posee. Escribe en el 11: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra son tuyos. Pero también refleja eso en el 12b: tú reinas sobre todo y tu mano está en el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos, con toneladas y toneladas de oro, plata, hierro y piedras preciosas que se encuentran directamente enfrente de todos, probablemente más de lo que nunca ha sido reunido en toda la historia de la humanidad. David se hace de la vista gorda. Piensa en estas. David simplemente no le hace caso a eso. Estas cosas palidecen en comparación con el poder y la gloria y la victoria y la majestad de Dios. Pero el foco central de este himno es el golpe. Está en el medio del versículo 11b y 12a. Aquí es donde David nos lleva al punto central de que el fin de todo, el motivo de todo es el reino de Dios. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden las riquezas y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza. David está mirando a su alrededor a la increíble riqueza de la que está rodeado y está diciendo: nada de eso ha venido de nosotros. Tú, Dios, nos diste todo esto. Es un regalo tuyo. Todo es tuyo. Porque tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Tuyo es la gloria. Si el versículo 11 te suena familiar, debería hacerlo. Sin duda Jesús habría tenido estas palabras en mente cuando estaba enseñando a los discípulos a orar en Mateo 6. Dios es la cabeza suprema y el gobernante en su reino. Las cualidades de Dios son las
las de la realeza, y no es de extrañar que la frase tuyo es el poder y la gloria está directamente asociado con el reino en la oración del Señor. Esto es apoyado por estos dos versículos centrales, ese clima, esa cumbre. El versículo 11 describe lo que pertenece al Señor, todo lo que está en el cielo y en la tierra es tuyo. Mientras que el versículo 12 lo alaba por lo que Él nos da libremente. En tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Debe ser un gran estímulo para ti que el Dios que posee todo también da libremente. No lo acapara para sí mismo. Por eso me recuerda de un himno viejo que dice: por mí murió, para mí vive, y vida eterna y luz Él nos da gratuitamente. Es porque en su mano está el hacer grande y dar fuerza a todos. A todos. No es de extrañar que esto se sitúe firmemente en el contexto de la alabanza de Israel. ¿Cómo no alabarlo? La alabanza que damos es porque Él no es solo el creador, sino ni el comandante de todos. Él es el Padre y gobernante de todo. Él posee todo en el cielo y en la tierra, porque Él lo creó todo. Los reinos de esta tierra son efímeros, van y vienen, pero su reino es para siempre. David le está dejando a Israel y también nos está dejando a nosotros con este gran entendimiento de quién es realmente Dios. Él es grande, es digno de todos nuestros elogios, es digno de toda nuestra acción de gracia. David nos deja con este legado de una visión grande, suprema y todopoderosa de Dios y su reino. Con respecto a este himno de oración, un estudioso bíblico, Eugene Marine, afirma que la alabanza es seguida por el agradecimiento. Escuchen esto: Dios es alabado no solo por lo que Él es, aunque esa es una razón suficiente, pero debido a lo que Él ha hecho por su pueblo de maneras tangibles. No dar gracias es hacer que las pretensiones más fuertes de alabanza sean huecas e hipócritas. En otras palabras, si no reflexionamos y nos desbordamos con acción de gracias por el carácter de Dios y provisión, nuestra adoración es incompleta. Y así David va de este himno bien estructurado, intencionado de alabanza, y se mueve a una forma más ordinaria de prosa. Casi derrama una acción de gracia que no puede ser contenida en la poesía. Y de la alabanza del reino de Dios, David ensalza el reino y la provisión del reino de Dios. La segunda lección que nos enseña es acerca de dejar una legacia. Para dejar una legacía del reino debemos tener la provisión del reino de Dios. Y lo dice en el 14 al 16. Cuando tenemos una visión bíblica apropiada de Dios, desarrollamos una visión bíblica del hombre. Esto se hace claramente evidente en esta siguiente sección. David y el pueblo habían traído sus regalos y habían dado generosamente, pero solo habían devuelto lo que había venido de la mano de Dios. El versículo 14 es bien importante para nuestro mundo de autoayuda en el que vivimos, el mundo de los hombres hechos a sí mismos y de los influencers de las redes sociales. Si alguien realmente tenía de qué jactarse, era David. Después de todo, él era el hombre que podía decir que era el único hombre según el corazón de Dios. Y sin embargo, él viene humildemente ante Dios y ante el pueblo de Israel y declara esto: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Que deberíamos ser capaces de ofrecer voluntariamente, porque todas las cosas vienen de ti y por tu propia cuenta te las hemos dado. David no era algo común de David eso. Él pensaba muy grande de Dios y muy poco de él. Una vez se lo dijo a David se le dijo a Saúl: ¿quién soy yo y quién son mis parientes
el clan de mi padre Israel para que yo sea yerno del rey. Ni siquiera creía que era digno de ser el yerno del rey. Una vez más, después de que el Señor hace su convenio con David, él responde en 2 Samuel 7:18. Entonces el rey David entró y se sentó ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, Señor Dios, y cuál es mi casa que me has traído hasta aquí? Pero lo más notable es que él escribe en Salmo 8: Oh Señor nuestro, cuán glorioso tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar el enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has hecho, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo cuides? Cualquiera que haya recibido de Dios un favor más allá de cualquier cosa que pudiera esperar o de las perspectivas más salvajes, no puede evitar preguntarse cómo y por qué podría haber sucedido eso. ¿Qué cosa buena debemos haber hecho para poner a Dios bajo tal obligación? Un examen honesto de su vida llevará a la conclusión de que lo que está sucediendo es nada menos que la gracia de Dios en su misericordia, en su inmerecido favor. Esta visión humilde y baja del hombre no está destinada a que caminemos alrededor cabizbajos y en el autodesprecio durante todo el día. Más bien nos hace mirar a Cristo, nos hace mirar hacia arriba y alabarlo. Cantamos al respecto antes: trabajo en debilidad y regocijo, porque en mi necesidad su poder se muestra. A esto sostengo: mi pecado ha sido derrotado. Jesús de vez en cuando en mis súplicas, las cadenas están sueltas, puedo cantar, soy libre, y sin embargo no yo, sino a través de Cristo en mí. Cuando ponemos esta visión bíblica del hombre delante de nosotros, Él brilla aún más. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista? Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. Necesitamos pensar de la manera que David pensaba, que Juan el Bautista pensaba. Su humildad le recuerda su estatus en este mundo. Utiliza los términos extraños y residentes. ¿Qué es eso? Un hombre sin propiedad y por lo tanto sin seguridad, construida por sus propias manos. Me gusta recordarle a la gente que soy un extranjero o alien en este país. Cuando les digo a los niños eso, les gusta buscar las antenas verdes que estoy escondiendo. Algunos de ustedes me recuerdan que soy un extranjero cuando hablo correctamente. Y lo siento, pero así es como se dice. Pero los residentes y extraños son aquellos que viven en una área solo por las buenas gracias de sus ciudadanos. Esto fue Israel durante gran parte de su historia. E incluso después de poseer la tierra, Israel debía tener esta actitud entre ellos mismos, recordando que la tierra realmente pertenece al Señor. A pesar de que tenían esta enorme riqueza ante ellos, no era suya. En su propia naturaleza, el hombre es solo un extranjero residente y un residente en la tierra. Es como la vieja canción del gospel: este mundo no es mi hogar, solo estoy de paso. Mis tesoros están puestos en algún lugar más allá del cielo azul. El himno, soy solo un pobre forastero, estoy viajando a través de este mundo aquí debajo. Incluso la tierra es del Señor, y aunque podamos comprar tierras, todavía no es nuestra. Cuando David piensa en quién es Dios, eso le permite pensar correctamente sobre quién es Él, lo que le permite pensar correctamente en lo que tiene y tener una vista bíblica de las posesiones. Thomas à Kempis, un monje agustino en los siglos XIV, escribió esto: trate además de volver su corazón de las cosas visibles y traerse a las cosas invisibles. Trate además de volver su corazón de las cosas visibles y traerse a las cosas invisibles. David está
dejando su legado. Y sin embargo dice que aunque esté de pie frente a una montaña de riqueza, dice que no tiene nada que dejar. No puedo tomar ningún crédito porque todo viene del Señor. Aquí hay una verdad maravillosa para hoy. Nada de lo que tienes te pertenece. Tu casa no es tuya. Tu talento y tus habilidades no son tuyos. Tu cuenta de banco no es tuya. Tu familia no es tuya. Y tal vez probablemente estés diciendo, bueno, pero yo trabajé por todas estas cosas. Eso es genial. Felicidades por ti. Pero ¿alguna vez has considerado de dónde provienen las habilidades y talentos que usaste para ganarte esas cosas? ¿Crees honestamente que tu salud está en última instancia en tus manos? Si este es el caso, ¿cómo es que mueren los doctores, los fisicoculturistas, veganos? ¿Cómo es que todos ellos mueren? Todo lo que tienes viene del Señor y por lo tanto todo lo le pertenece a Él. Cada centavo, cada momento, cada respirar que inhalas, nada de eso realmente te pertenece. Mateo 25:14 podemos mirar que es todo acerca del reino. ¿Cuál es el punto? Porque como David podemos usar las cosas para la gloria de Dios. Dios nos ha confiado sus posesiones. Así que se trata todo del reino, pero deberías estar pensando de estas parábolas de los talentos. Mateo 25, empezaremos en el versículo 14. Si es todo de Dios, ¿qué debemos hacer con eso? Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus sirvientes y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubieras recibido mi dinero con interés. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Debemos ser mayordomos de los recursos. La mayordomía de los recursos es una cuestión de fidelidad, no de resultados. Es acerca de lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado. Pero nosotros, como receptores de la abundancia, de la abundante gracia de Dios, no podemos hacer otra cosa que responder con otra cosa que no sea la generosidad fastuosa y gozosa. De hecho, es por eso que estamos en medio de esta campaña. El domingo pasado se anunció que estamos esencialmente en la marca de $1 millón.
¿Por qué haríamos este tipo de inversión? Porque estamos buscando maximizar nuestros recursos para el trabajo del reino. Tenemos el reino de Dios en la mente y usted podría decir, bueno, ¿por qué invertir en un edificio que eventualmente se desmoronará? ¿Qué desperdicio? También podríamos gastar ese dinero en algo que pueda disfrutar ahora o dejárselo a mis nietos. ¿Se derribará este edificio? Sí, se desmoronará. Cualquier estructura que terminemos construyendo, odio decirlo, pero sí. La respuesta es probablemente sí. Piensa en todos los recursos que David reunió. Esto fue para el templo que Salomón construiría, con todos los recursos a su disposición. Pero, ¿ese templo sigue en pie? No. Fue destruido. Y cuando Zorobabel dirigió la reconstrucción del templo, no fue tan lujoso, pero fue ciertamente impresionante y sin embargo ya no está de pie. Hay fragmentos de un muro, algunos de ustedes han estado ahí, pero Israel está obligado a invertir en las cosas del Señor y de su reino que no tendrán fin. Y eso involucra el construir un templo, porque eso es lo que el Señor les había pedido que hicieran. Ellos están prácticamente aplicando el mandamiento del Nuevo Testamento que vendría en Romanos 12, 1 al 2, ofreciendo adoración que era totalmente sacrificial. Nada fue retenido. Y eso es lo que estamos llamados a hacer también. Eso es lo que el Señor quería que hicieran con sus recursos. No era su llamado. No voy a entrar en toda la cuestión del diezmo, pero permítame decir que el diezmo era el equivalente del Antiguo Testamento de nuestros impuestos. El Nuevo Testamento no tiene lugar para el diezmo. El 100% le pertenece al Señor. No es una cuestión presupuestaria. Es una cuestión del corazón. No hay manera más tangible de ver dónde está tu corazón que donde inviertes tus finanzas. Jesús dijo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que con un enfoque en el reino de Dios, David declara la alabanza del reino de Dios y la provisión del reino de Dios. Y finalmente finalmente concluye con la petición al reino de Dios. Necesitamos una provisión, pero también necesitamos la petición para el reino de Dios. Y en el versículo 17 a 19, en este punto es bastante audaz para David estar haciendo cualquier tipo de petición, pero la oración se cierra con dos peticiones. Una podría pensar que es audaz pedir algo más de lo que Dios ya ha concedido, pero David no está pidiendo nada para sí mismo, excepto que Dios lo mantenga a él y a su pueblo en un estado de ánimo tan celebrativo y agradecido. Son la semilla de los patriarcas con quienes Dios hizo un pacto incondicional, pero las promesas de bendición dentro del pacto requerirán obediencia leal a él, y eso es lo que David busca. Así que hace petición en nombre de la nación, dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Sabiendo que Dios examina el corazón y prueba sus motivos internos, David no está diciendo que es porque la gente ha sido de tal manera que Dios está obligada con ellos. Más bien sus actitudes y acciones han dado prueba de su reconocimiento de Yahvé como el digno de cualquier sacrificio necesario. Dios está probando sus motivos internos, y David sabía eso. Y ha mirado a David cómo anda sacrificadamente, y es muy emocionado. Y David no está diciendo que es porque la gente ha sido así, sino que sus acciones testifican que Jehová es digno de toda alabanza que es necesaria. No David.
Él está implorando al Señor que los mantenga caminando en el camino correcto. Él implora, apela a la relación de Dios con la de los patriarcas de Israel y dice: oh Señor Dios, nuestro padre Abraham, Isaac, Dios de nuestro padre Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Israel había recibido una promesa hace mucho tiempo. Eran los benefactores del favor de Dios hacia ellos y por lo tanto habían sido capaces de traer esos regalos. Ellos reconocieron, como dice el himno, la alabanza es su elección misericordiosa. La oración de David era que este deseo de dar voluntariamente al Señor a cambio de todos sus favores pasados permaneciera en sus corazones para siempre y que Dios pudiera mantener sus corazones leales a Él. Después de que Él pide en nombre de la nación, Él peticiona en nombre de Salomón, su hijo. Al principio del capítulo, David reconoce que Salomón es joven e inexperto. Sin embargo, él será quien tome su trono. Y David suena como un padre preocupado aquí. Dice: dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. La súplica especial de David fue que el Señor mismo estableciera un corazón perfecto tanto en Israel como en Salomón para que los mandamientos de Dios pudieran ser guardados y el templo construido. Sin embargo, tengan en cuenta que Salomón guardara la ley se establece junto con la construcción del templo. Estas dos cosas van de la mano. Un templo sin devoción incondicional a la ley era un gesto vacío. La tarea que tenía por delante Salomón era enorme. Solo aquellas acciones que surjan de una profunda devoción interior serían suficientes para llevarlo a través del proyecto. David pudo haber dejado a Israel con su propio resumen. Cuando se oraron las últimas palabras monumentales de David, se dejó ese legado para Israel. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Respondieron apropiadamente en adoración reverente y celebratoria. En el versículo 20 dice: entonces David dijo a toda la asamblea: bendigan ahora al Señor su Dios. Y toda la asamblea bendijo al Señor, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante él y ante el rey. Al día siguiente sacrificaron víctimas al Señor y le ofrecieron holocaustos, 1000 novillos, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones y sacrificios en abundancia por todo Israel. Comieron, pues, y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría. Tuvieron una fiesta. Una fiesta enfocada en el reino de Dios. ¿Y qué significa para nosotros hoy? Estamos construyendo el templo, pero estamos llamados a vivir gozosamente y generosamente, sacrificialmente, vidas de adoración, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Miramos a un reino celestial donde reside nuestra ciudadanía y hacemos inversiones en ese reino donde Cristo reina. En el Nuevo Testamento el tema del reino de Dios experimenta un mayor desarrollo. Jesús se revela como la personificación del reino de Dios, uniendo tanto a sus dimensiones humanas como divinas. El Efesios 1:21 nos dice que ahora se sienta por encima de todo el gobierno y la autoridad, el poder y el dominio, y que Él es la cabeza de toda la iglesia, que es su cuerpo. Un comentarista dice: la iglesia, como el Israel de David, debe confiar en este reino. Aunque los reinos de este mundo parecen ser más evidentes y más apremiantes, pero el reino de Dios también tiene sus características terrenales, como la generosidad entre el pueblo de Dios, porque debido a que este reino es más duradero, los cristianos son llamados, como los contemporáneos del cronista, a ser compañeros de aquellos en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia paciente
que son nuestros en Jesucristo. También puedes esperar con confianza la intervención de Dios, ya sea que venga en esta vida o en la segunda venida. Tanto el cronista como los escritores del Nuevo Testamento testificarían que someternos a la realidad del reino de Dios proporciona un marco seguro para toda nuestra vida. Tal estado de conciencia, según David, se obtiene más fácilmente a través de la oración y la alabanza. Y tal estado de conciencia, según David, se obtiene más fácilmente a través de la oración y la alabanza. Habría hablando de las famosas últimas palabras de una persona, y hace poco escuché una historia sobre un hombre que vivió hace algún tiempo en Escocia, no sé cuándo exactamente, pero creo que resume perfectamente lo que acabamos de ver esta mañana. Este joven escocés llamado John tenía unas llagas en la lengua que simplemente no sanaban, y por semanas, así que fue al médico. Después de un examen cuidadoso, se le explicó al joven y a sus padres que se trataba de cáncer. De manera compasiva, el médico explicó que la única manera de salvarle la vida sería quitarle la lengua. Quiero que entiendas, John, que incluso si la cirugía es exitosa, nunca podrás hablar de nuevo. Hizo una pausa y luego agregó: debemos hacer la cirugía lo antes posible. Hoy. John y sus padres estaban conmocionados y entristecidos por las noticias que se dio. Vinieron esperando a irse a casa con la medicina de parte del doctor, pero en su lugar tuvieron que quedarse para la cirugía. Los médicos y las enfermeras se prepararon. John fue preparado para entrar a la mesa de operaciones. Antes de que sus padres abandonaran la habitación, el médico le preguntó si había algo que quisiera decir antes de que comenzara la operación. Por un momento, una sombra cruzó el rostro del joven. Las lágrimas rodaron desde las comisuras de sus ojos mientras consideraba que nunca más volvería a decir una palabra. Nunca más sería capaz de alabar con palabras o cantarle a su amado Señor y Salvador, el que había hecho tanto por él. Pero pronto las lágrimas se detuvieron, una sonrisa iluminó su rostro, una alegría celestial llenó su corazón y comenzó a cantar. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. No puedo imaginar lo que es eso, pero con gran sentimiento cantó el segundo versículo. Antes de que llegara el tercero, ninguna persona estaba sin llorar en el cuarto. Su corazón estaba en la canción, su amor por su amado Salvador. Pero luego llegó el último verso, y mientras lo cantaba era como si lo hubiera escuchado por primera vez. Y de la tumba más allá mi lengua emplearé, canción más dulce y noble habrá, que en gloria cantaré. A John se le dio un gas para respirar y hacerlo dormir. Los médicos le realizaron la operación, pero nunca recuperó el conocimiento. Fue llevado al cielo para alabar eternamente y glorificar a su Redentor. Ese es un legado del reino.
no estaba planeando esto, pero tiene sus himnos con usted, así que creo apropiado cantar ese himno. 301, himno 301. 301. Aún así vamos a cantar una canción para concluir, pero pongámonos de pie y cantemos eso. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stains. The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. Ere since by faith I saw the stream thy flowing wounds supply, redeeming love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my theme, and shall be till I die. When this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song I'll sing your power to save. I'll sing your power to save. I'll sing your power to save. Then in a nobler, sweeter song I'll sing your power to save. Oremos juntos. Señor, deseemos tener un corazón como David, un corazón conforme al tuyo, que se enfoca en el reino de Dios, sin que todo lo que hagamos y la legacía que tengamos estén enfocadas en el reino. Señor, que veamos vidas con una legacía, no de nosotros, sino unas que exalten
tu poder para salvar, porque tú, Señor, eres digno, oh Dios, nuestro Creador. En Cristo Jesús oramos. Amén.